Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 2. Estaremos presentando efectos tóxicos comparativos de microplásticos y nanoplásticos en Clamidomonas reinhardt. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, lo que viene a ser los productos plásticos se están utilizando muy ampliamente en lo que viene a ser en la vida diaria, sobre todo por la ligeridad que tiene, la estabilidad y la resistencia. Y bueno, este estudio estamos llegando a comparar los efectos de dos microesferas de lo que viene a ser el poliestireno de este tamaño de las partículas, tanto siendo de los 100 nanómetros y 100 millómetros, sobre este crecimiento según lo que viene a ser tanto en su fotosíntesis y el estrés oxidativo, junto con la morfología celular en lo que viene a ser dentro de esta célula. El objetivo de nuestro trabajo es sobre todo conocer mejor los diferentes mecanismos de respuestas en lo que viene a ser tanto el macropolistereno y nanopolistereno, en lo que viene a ser en las microalgas, ayudando así poder mejorar el conocimiento sobre estos efectos en su toxicidad de estos micro y nanoplásticos en lo que viene a ser agua dulce. Siguiente, por favor. Bueno, materiales y métodos. Primero está la caracterización de PS y MP. Bueno, se comprobaron microesferas de PS con un diámetro de 100 nanómetros y 100 milésimos de Dongun Min Plastic Raw Material de CO y LTD. Bueno, estos son productos originales y plastificantes y otros aditivos. Y por el otro está el cultivo de microalgas, que fueron proporcionadas por la colección de cultivo de algas de agua dulce del Instituto de Hidrobiología de Wuhan, China. Bueno, todo esto, los suministros de cultivo de C. Reinhardt se esterilizaron en autoclave de 105 milésimos durante 45 minutos antes de su uso. Siguiente, por favor. Y luego está el ensayo de inhibición de crecimiento de microalgas. Son las soluciones madres de PS y MP y PS y NP que se diluyeron con agua milicu hasta una concentración final de 250 a 500 miligramos. La solución de algas sin microesferas de peces sirvió como control para todos los experimentos. Se repitieron 3 veces en condiciones estériles. Asimismo, también está la determinación de contenido de clorofila, que fue la suspensión de algas de 4 milímetros, que se centrifugó para eliminar la sobrenadante y se resuspendió en el mismo volumen de acetona al 80%. Y asimismo, el tubo de centrifuga se calentó en un baño de agua de 55 en la oscuridad durante 30 minutos. Siguiente, por favor. Ya, la determinación de sustancias poliméricas extracelulares. Mayormente los principales componentes de EPS de las microalgas son los polisacáridos y las proteínas. En este estudio, mayormente los contenidos de exopolisacáridos y proteína extracelular se determinaron en un intervalo de 24 horas. Eso hizo que el contenido de EPS se midió mediante tratamiento térmico de la siguiente manera, como es la suspensión de algas, que está en 10 mililitros, se centrifugó primero 400 RPM en 10 minutos y luego se eliminó el sobrenadante. Y por ello el contenido de proteína en el EPS se tiñó con reactivo azul brillante de Comasie y se midió a una longitud de onda de 595 nanómetros. Y el análisis de citometría de flujo, que están los efectos de la exposición a micro o nanoplásticos en la morfología celular,
la autofluorescencia de la clorofila intracelular, la permeabilidad de la membrana celular y el estrés oxidativo se analizaron mediante el MFC. Y la luz dispersada hacia adelante, que es el FSC, a la luz dispersada lateralmente, SSC, y la autofluorescencia roja. Mayormente se correlacionaron con el tamaño celular, la complejidad celular y la autofluorescencia de la clorofila respectivamente. También la suspensión de algas de 1 mililitro se recogió mediante centrifugación a 3.500 RPM durante 10 minutos después del tratamiento. Y eso fue durante 96 horas. Y luego se lavó y se resuspendió. También para evaluar la permeabilidad de la membrana celular y la generación de roce intracelular usamos el PI. Y también para teñir las células de microalgas y la incubamos durante 30 minutos en la oscuridad. Siguiente, por favor. Ya. Los ensayos de actividad enzimática, antioxidante y peroxidación lipídica. Mayormente la suspensión de algas de 50 mililitros se centrifugó en 3.000 RPM en 10 minutos para eliminar mayormente el sobrenadante. Luego, precipitado de algas recolectadas se lavó 2 veces y se mezcló con PBS. Y así se homogeneizó usando una tributadora de células ultrasónica. Y durante 3 minutos en un baño de hielo y luego se centrifugó para recoger sobrenadante. Y por ello tenemos al análisis de microestructura, la agregación heterogénea de la superficie y la alteración de la estructura celular de las células de alga. Mayormente se observaron mediante un microscopio electrónico de barra. Por último tenemos el análisis estadístico, que son todos los datos, mayormente se expresaron como media más menos desviación estándar, n igual a 3. Y los datos experimentales se analizaron con SPS 19.0 y un análisis de varianza de una vía ANU. Siguiente. Resultados. Primero tenemos la caracterización de micro y nanoperlas de poliestireno. Los diámetros medianos de los micro y nanoplásticos fueron de 93.6 micrómetros y 102.1 nanómetros. Estas perlas eran de naturaleza esférica con una superficie lisa, como pueden observar en la imagen. En cuanto a los efectos de los micro y nanoplásticos en el crecimiento de C. Reinhardti, primero tenemos los resultados de efectos de la exposición sobre la biomasa. Los mayores efectos que se presentan son de los nanoplásticos en concentraciones de 50, 250 y 500 miligramos a partir de las 40 horas. Y en cuanto a la tasa de inhibición, tenemos mayores efectos a las 72 y 96 horas. Igual en los nanoplásticos se nota mayor efecto. El efecto inhibidor se hizo más evidente al aumentar la concentración y el tiempo de exposición. Cuanto más pequeño es el tamaño de las partículas de plástico, mayor resultó la toxicidad para las microalgas. En cuanto a los efectos de los micro y nanoplásticos en el contenido de pigmentos fotosintéticos, tenemos el resultado evaluado en la clorofila A, el contenido también de clorofila B, carotenoide y clorofila total. Como pueden observar, el efecto se hace más notorio en los nanoplásticos a partir de las 48 horas en los 4 gráficos. La síntesis de estos pigmentos en la alga se inhibió a medida que aumentaba la concentración de los microplásticos en el tiempo. En cuanto a la autofluorescencia de la clorofila intracelular, esta disminuyó significativamente con el aumento de la concentración, como pueden observar a partir de 50 miligramos por litro.
La inhibición de la autofluorescencia de la clorofila aumentó en alrededor de 15,9% cuando la concentración del microplástico aumentó de 50 a 500 miligramos por litro. Para determinar el contenido de sustancias poliméricas extracelulares en expolisacáridos, hubo una disminución en 24 horas y 48 horas después. El contenido aumentó conforme a las concentraciones de los microplásticos y los nanoplásticos a las 72 y 96 horas. Además, el contenido máximo se observó por debajo de los 500 miligramos por litro de los eh, de los de los polímeros durante 96 horas, que fue de 54,2 y 72 miligramos por gramo para los microplásticos y los nanoplásticos respectivamente. Excepto en las 24 horas, el contenido de proteína extracelular producido por los nanoplásticos fue mayor al inducido por los microplásticos a la misma dosis. Después de la exposición a 500 miligramos por litro, los nanoplásticos durante 96 horas, las células secretaron hasta 22,5 miligramos por gramo de proteína, que fue 1,85 y 1,54 veces mayor al del grupo control y la misma concentración de los microplásticos respectivamente. En comparación con los microplásticos, los nanoplásticos promueven que las microalgas secreten más contenidos de EPS, implicando un mecanismo de defensa extracelular que intenta evitar que los plásticos entren en las células. Por otro lado, para la determinación de los biomarcadores oxidativos, se realizó una evaluación semi-cuantitativa a nivel de ROS en la figura A, donde se observa que cuando la concentración de los microplásticos aumenta de 50 a 500 miligramos por litro, el ROS aumenta. Sin embargo, se muestra una tendencia diferente en los nanoplásticos, donde el ROS disminuye. Esto se relaciona con la apoptosis celular y el aumento de la actividad enzimática antioxidante. Con respecto a la actividad enzimática, se investigaron 3 enzimas antioxidantes, el SOT, el CAT y el POT, como se puede observar en la imagen B, C y D. Con respecto al SOT, la mejora máxima a 500 miligramos por litro en los microplásticos es de 1,3 y en los nanoplásticos de 2,4 en comparación con control. Esta actividad aumenta los microplásticos o los nanoplásticos, donde nos indica principalmente que los nanoplásticos tienen más probabilidades de inducir a las microalgas a producir anión superóxido, aumentando así su efecto inhibitorio. Con respecto a la actividad del CAT, aumenta con el aumento de la dosis de los poliestirenos en el rango de 50 a 500 miligramos por litro. Asimismo, el CAT para los nanoplásticos fue significativamente mayor que para los microplásticos. Con respecto al POT, se mostró una tendencia similar, positivamente correlacionada con la concentración de los poliestirenos y negativamente correlacionada con el tamaño de los plásticos. Siguiente, por favor. Con respecto a la peroxidación lipídica, el MDA en las células de las microalgas aumenta después de 96 horas de exposición, como se puede observar en la imagen. Además, el nivel del MDA mejoró con el aumento de las concentraciones de los poliestirenos, lo que nos indica que los nanoplásticos tenían daños oxidativos más fuertes que los microplásticos. Por otro lado, con respecto a la permeabilidad de la membrana celular,
Se detectó que al aumentar la concentración eh, eh, de micro y los nanoplásticos de 50 a 500 miligramos por litro, aumenta la permeabilidad. Asimismo, como se observa en la figura, los microplásticos provocan un aumento significativo en la permeabilidad de la membrana a 50 miligramos por litro, mientras que los nanoplásticos no tuvieron una diferencia significativa. Siguiente. En cuanto a las propiedades morfológicas del C. reinhardti, el efecto en el tamaño de la célula se muestra primero como resultado de la fluorescencia del tamaño celular para observar el cambio. Las células de los grupos tratados con microplásticos y de control tenían un tamaño de célula similar. Sin embargo, este tamaño aumentó significativamente en grupos tratados con nanoplásticos de 50 y 250 miligramos por litro. Y en cuanto a la ultraestructura de las células y posible internalización de microplástico y nanoplástico, las imágenes SEM, después de 96 horas de exposición, muestra que las células se adherieron bien a la superficie del microplástico y se hundieron hasta el fondo. Sin embargo, en nanoplásticos, las células formaron una agregación heterogénea, como si fuera una capa de plástico sobre las microalgas, como se observa en la imagen B. Aquí observamos imágenes de microscopía electrónica de transmisión TEM de las células. Cuando se expuso a nanoplásticos, la pared celular se separó de la membrana plasmática y los tilacoides no pudieron distinguirse con precisión en estas dos imágenes. Las flechas rojas indican que los nanoplásticos entraron a través de las endocitosis. Las flechitas verdes nos indican que se encontraron nanoplásticos en la parte del citoplasma y en la brecha de plasmólisis, y los círculos rojos nos muestran la acumulación de los nanoplásticos. Bueno, a partir de los resultados que se ha obtenido, tanto los micropolisterenos como los nanopolisterenos pueden llegar a influir esto mucho en lo que es el crecimiento y la reproducción de las algas. Por ello, tanto lo que es nanopolistereno en particular suele ser mucho más que en el caso del micro, la cual hace que estos se agreguen más y suelen ser mucho más dañinas en las algas, en comparación a lo que es el micropolistereno. En lo que viene a ser los pigmentos fotosintéticos, el contenido se suele reflejar de manera un poco más directa, ya que la capacidad fotosintética de las microalgas crece, y lo que hace que disminuye, sobre todo puede ser por un factor de estrés. El aumento del tamaño de las células suele darse por la heterogregación de los microplásticos en el polistereno, y junto con las células clorela impedían de que esto así pasara, llegando a los centros fotosintéticos, las cuales solían dañar las paredes celulares. Asimismo, junto a la absorción y la internalización de los nanomateriales, hacían que se dé este aumento del tamaño de las células. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones tenemos que en el nanopolistereno tenemos la exhibición de efectos mucho más severos y desfavorables sobre el C. reinhardti que en el caso de los micropolisterenos, según el crecimiento de, como se mencionó, de la fotosíntesis, estrés oxidativos y la ultraestructura. Asimismo, también el estrés de los micropolisterenos y los nanopolisterenos sobre las microalgas indujeron lo que viene a ser en el mecanismo de las defensas en estas microalgas, causando así el aumento de las enzimas antioxidantes. También se llegó a revelar la toxicidad y el mecanismo de estas defensas en las microalgas según los tamaños ya mencionados, que eran 100 nanómetros y los 100 millómetros de plásticos, para poder así llegar a comprender lo que era la evaluación del riesgo ambiental y contaminación de estos. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias. Aquí está nuestra referencia bibliográfica.